En la unidad 1 definimos lo que es ser un líder. Un líder es aquel que reconoce el estado presente y reconoce o crea un estado deseado, junto con las estrategias para llegar a él. El camino empieza con una disposición ya de motivaciones y emociones. Así como dice Manucci, se van formando puntos de bifurcación. Estas son situaciones fuera de nuestro control, del contexto, así como políticos, económicos, ambientales, que ya no hacen la línea recta, sino que se van dividiendo. Y el líder es aquel que tiene que saber llevar esto con ideas innovadoras, transformar la realidad, influenciar en el equipo y motivarlos. O sea, el líder es aquel que activa el estado deseado para cada uno. La diferencia con el manipulador es que es aquel que solo busca el estado deseado para uno mismo. En cambio, el líder genera esta ecología humana, este sistema donde lo bueno para mí es bueno para vos. Reconoce los valores, las prioridades de cada uno, las creencias, que son las ideas a las cuales se adhieren, y el paradigma. Los paradigmas son el conjunto de creencias que forman la manera de hacer, forman la cultura de una organización en sí. En el liderazgo se hablan de dos paradigmas, el de influencia y el desarrollo. Y es esto que estamos hablando, de motivar, de desarrollar. Lo bueno para vos es bueno para mí. Robert Dilts habla de que se debe crear un mundo donde uno quiera pertenecer. Y no se puede hablar de liderazgo sin hablar de accountability. O sea, tiene que ser capaz de hacerse cargo, de tomar responsabilidad por las acciones. No hay liderazgo sin una comunicación efectiva. Es una parte clave del liderazgo. Y esto lo vamos a ir viendo a lo largo del video. Pero primero vamos a la unidad 2. En esta unidad nos planteamos qué es el aprendizaje, cómo se aprende. ¿Y por qué es relevante esto en cuanto al liderazgo? Además de porque un líder debe saber ponerse en la situación del otro y debe entender cómo funciona el aprendizaje para poder guiar e influenciar. Bueno, porque para llegar al estado deseado necesitamos aprender, necesitamos tener un ciclo de avance. Al aprender, transformamos la realidad. La programación neurolingüística, de la que hablaremos más adelante, plantea que hay 4 etapas en el ciclo del aprendizaje y debemos reconocerlas, saber cuáles son para poder pasar de una a otra. Entonces, para empezar, estamos en una ceguera, una incompetencia inconsciente, donde no sabemos que hay algo que saber y estamos totalmente perdidos a la oscuridad. Y cuando por fin vemos un poco de luz, podemos pasar a ver que hay algo que saber, pero no sabemos todavía. Es una conciencia incompetente. Y cuando reconocemos esto, es cuando podemos pasar a la acción, cuando podemos pasar a la competencia consciente, al intento y al error, al ensayo, a la repetición. Y a través de esto, como aprender a manejar, es que podemos formar un hábito donde se vuelve natural, donde la competencia es inconsciente. Y finalmente reconocemos los ciclos y transformamos la realidad. Llegamos al estado deseado a través de este ciclo. Ahora sí, la programación neurolingüística, o PNL, la unidad número 3. Pensada por Bandler y Grinder en los años 70, cuando las computadoras empiezan a aparecer en los hogares y se dan cuenta que la mente humana no funciona muy diferente a aquel de una computadora, con sus programas y sus modelos. Y bueno, después esta idea desarrollada por Robert Dilts en los años 90, donde lleva la aplicación y el desarrollo organizacional. ¿Por qué? Porque la PNL nos permite herramientas para lograr la excelencia en la comunicación, para entender cómo entendemos, para asegurarnos que yo me estoy comunicando de una forma tal que el otro me pueda entender. ¿Por qué? Porque nosotros nos comportamos, generamos modelos de comportamiento a través de nuestros mapas mentales. El mapa no es el territorio, es la idea y la representación que tenemos de él, y la generamos a través de los estímulos que percibimos del territorio, de todo el mundo exterior. Y no todos percibimos los mismos estímulos, no todos interiorizamos lo mismo, no todos generamos las mismas representaciones internas. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus propios filtros, sus filtros culturales, que son sus valores, sus creencias, su historia personal. Y los filtros neurobiológicos. ¿Cómo somos más capaces de percibir la información? Las personas diferentes la procesan de maneras diferentes. Entonces, por esto es esencial acompasarnos a la otra persona, reconocer en qué canal está la otra persona para poder ir ahí
y comunicarnos efectivamente entre nosotros. Por esto la PNL plantea maneras de observarlas y conectarnos. ¿Cuáles son estas variables observables a las cuales prestarle atención para poder acompasarnos al canal del otro? Bueno, para empezar está el proceso de pensamiento y ritmo. Cuando una persona habla más rápido, yendo de tema en tema, puede ser una persona visual, mientras que una persona acredita ir secuencialmente y si no se pierde, una persona más auditiva. La fisiología, la postura corporal, una persona inclinada más hacia adelante, visual, más centrada o con la cabeza inclinada hacia el costado, auditivo, mientras que los que están hacia abajo, bueno, unas personas en un canal kinestésico. La respiración. Este punto es clave para cambiar de canal en canal, si es que lo necesitamos, porque las respiraciones más profundas son de un canal kinestésico, mientras que las más rápidas son, de un canal visual. También hay que prestar atención al lenguaje predicativo. Si una persona usa palabras que refieren más a lo auditivo, a lo visual o a lo kinestésico, nos va a hablar mucho de en qué canal se encuentra. Los accesos oculares nos hablan de si una persona mira más para arriba, está viendo imágenes mentales. Hacia el frente auditiva y hacia el frente está más conectado, hacia abajo está más conectado con el cuerpo, está en un canal más kinestésico. Por último, lo que es la distancia óptima. Una persona kinestésica quizás esté más cómoda con la cercanía, mientras una persona visual va a preferir estar un poco más lejos. Es relevante saber conectar o acompasarnos al canal del otro, así generamos conexión, generamos un rapport y así dominamos el dominio corporal, uno de los 3 dominios esenciales para el liderazgo. Así llegamos a la unidad 4, donde aprendemos sobre otro de los dominios del liderazgo, las emociones. En esta materia definimos emociones como un estado complejo del organismo que se caracteriza por una excitación o perturbación que predispone a la acción. El estado emocional es a través del cual percibimos el mundo, por lo tanto las emociones generan comportamientos. Entonces, hay que estar atento porque en un clima organizacional es una burbuja donde las emociones se contagian más rápido que las ideas y la emoción del líder es clave para generar este contagio. Las emociones generan energías, las emociones mueven y hay que estar atentos a los posibles secuestros emocionales que se caracterizan por reaccionar en el calor de la emoción, sabiendo las consecuencias, pero uno pierde el control de sí mismo. ¿Cómo se puede anticipar que esto está por ocurrir? Bueno, la respiración, el calor corporal, la rigidez en pensamiento, la rigidez en la postura corporal. Esta persona ya no puede percibir estímulos. Esta persona está a punto de sufrir un secuestro emocional. Entonces hablamos tanto de un prisma de emociones negativas caracterizadas por el apego, la desconfianza y la rigidez, el miedo, y un prisma de emociones positivas que habla del desapego, de la flexibilidad, de la confianza, el amor y el poder. Esta confianza se logra a través de acciones congruentes y el líder debe saber dominar las emociones, generando un entorno donde todos se sienten reconocidos y validados, utilizando diferentes herramientas del lenguaje, del anclaje, el anclaje que es conectar los estímulos con ciertas representaciones internas y este lenguaje te asocia y te disocia, te hace parte de un equipo y te aleja de los problemas y así logramos el dominio emocional a través del dominio lingüístico. Por último, el dominio lingüístico. En esta materia vemos al lenguaje como un árbol, con su estructura superficial y su estructura profunda, nuestra mente, de donde sacamos las ideas para convertirlas en palabras. Ahora, al hacer esto, cometemos transgresiones del lenguaje, omisiones, distorsiones, generalizaciones. No estamos describiendo la realidad tal cual es, sino a través de nuestras propias percepciones. Ahora, la PNL plantea un metamodelo del lenguaje, en el cual vamos buscando estas pequeñas transgresiones y cuestionándolas, desenredándolas. Así podemos llegar realmente a entender la realidad. Cuando alguien dice, todos me tratan mal, preguntamos, ¿todos? Preguntamos, ¿qué quiere decir que te traten mal? Sé más específico. Y así logramos el dominio lingüístico. Como conclusión, ¿esta materia nos ayuda a desenvolvernos en equipos de trabajo? Sí. Pero sobre todo nos enseña a tomar conciencia de nosotros mismos, la posición que nosotros tomamos en nuestra vida, cómo nos paramos y cómo nos enfrentamos, cómo nos entendemos a nosotros y nuestros diálogos internos. Esa es la verdadera importancia de aprender sobre el liderazgo.